Todos ustedes saben que el logo de la universidad que está a la izquierda, ¿no? Y hacia la derecha tienen el logo de la facultad, ¿no? No me acuerdo si ya lo hemos comentado, Rolando. No, no lo habíamos comentado, pero este, sería, ok, creo que sí lo hemos comentado, profe. Ya. El de la universidad sí, perdón, el de la facultad sí, ¿no? Pero de repente preguntarles qué significa lo que dice el logo de la universidad, ¿no? El Sí, ah, Colere claro. Cupio Hominem et Agrum. A ver, jóvenes, el profesor Montenegro les ha hecho una pregunta. ¿Qué significa, qué saben ustedes el logo de la universidad? ¿Qué significa Profe, ese lema que está en latín? quiero Sí, cultivar al hombre y al Quiero campo. cultivar al hombre y al campo. exactamente. Quiero cultivar al hombre y al campo, ¿no? Eso es el lema de nuestra universidad, nuestra centenaria universidad, ¿no? Es decir, no solamente nos interesa los aspectos técnicos de nuestras diferentes profesiones, sino además también cultivar a nuestros estudiantes futuros profesionales, ¿no? Eh, porque, como decía un decano de una facultad americana, el, una persona, un profesional bien capacitado, pero inculto, es una amenaza, ¿sí? Y no queremos que nuestros forestales sean una amenaza, ¿no es cierto? Entonces, por eso, por eso nos interesa también cultivar a la persona, ¿no? Y en parte por eso también está esta introducción que estamos haciendo. ¿Saben ustedes qué significan los campos que tenemos ahí, los colores, las figuritas dentro del escudo? A ver, ¿quién sabe? La parte superior, ¿qué tenemos? Al ladito de las rocas. En la parte superior, en el campo superior, Del logo de la Sol. universidad, chicos, de la ah, izquierda. sí, sí, de la universidad, no es el de la facultad, ¿ah? El sol, el INTI. Claro, está el sol, ¿no? Con una representación que da, eh, este, digamos, tipo incaica, entre comillas, ¿no? ¿Sí? De nuestras culturas ancestrales aquí en el Perú. ¿Por qué creen ustedes que está el sol? ¿Por qué creen ustedes que está el sol dentro de nuestro escudo, el INTI? ¿Creen que porque de esa manera nos podemos broncear en la playa con el sol? ¿Por eso está ahí? Porque fue nuestro Dios, Dios Indy. Perdón, señor, ¿podría repetir? No lo copié bien. Yo creo que está el sol porque fue nuestro Dios cuando era cuando era el reino incaico, el Dios Sol. No, Dios Indy. es una explicación lógica que quiere, lo relaciona pues nos relaciona a nosotros con nuestro pasado, el pasado de estas tierras, la historia de estas tierras, pero no es ¿cómo se llama? La razón en todo caso. Alguien por ahí levantó la mano que no Profesor, lo vi. quizás, ¿Perdón? no, quizás está el sol en representación de la energía, ¿no? Porque ahí yo veo también a la vicuñita y veo algo de vegetación, si es que no me equivoco. La energía, digo, la energía que puede. ¿Por qué la energía? Porque si, sin el sol, obviamente, no hay vegetación, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, porque sí, bro. La señorita Briceño dice por qué la base de toda vida. Señor Quintana, Sí, profesor. Yo podría pensar que la presencia del sol en nuestra insignia es pues porque
es nuestra, así como dijo el compañero, ¿no? La fuente de energía y es vital, en este caso nuestra universidad está pues en su mismo logo lo dice, ¿no? Cultivar el campo. Entonces es indispensable para las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, obtener energía de ahí. Además, los animales también que nosotros, o bueno, como la universidad estudia, también se alimentan de dichas plantas. Entonces hay toda una cadena trófica, ¿no? Que se aprovecha a raíz de la existencia de nuestro Sol. Entonces, estamos hablando de que, y efectivamente es por eso, el Sol es la fuente de la energía electromagnética, ¿no? Que parte de alguna de sus bandas entre aproximadamente particularmente entre el 0,5 y el 0,6 micrómetros, ¿no? Las plantas, a través de sus hojas o a través de las células de sus hojas, absorben esta energía y en los cloroplastos de las células se produce la fotosíntesis, ¿no? Se produce la fotosíntesis. ¿Y qué producto, ¿no? nos da la fotosíntesis? Nos da lo que por ahora solamente lo vamos a llamar la savia bruta, pues, que produce azúcares, ¿no? Que ya ustedes van a verlo en su carrera, más al detalle, en su curso de fisiología, por ejemplo, ¿no? Origina una serie de ciclos que proporcionan energía a la planta, a los ATPs, ADPs, y además permite la síntesis de proteínas y por lo tanto el desarrollo de nuevos tejidos, ¿no? Entonces, todo ese proceso permite pues el desarrollo de las raíces, tallos, flores, frutos, hojas, ¿no? De todo vegetal, sea plantas leñosas como los árboles, como no leñosas, como las gramíneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos una universidad agraria y por eso nos interesa el sol, que es la fuente de la energía que permite la producción de vegetales, ¿no? En primer lugar, y además también, que de estos se alimentan las diversas especies de animales que nosotros hemos domesticado, ¿no? O de la fauna silvestre, que nos dan diversos productos, ¿no? Entonces, y, y siguiendo con la idea, en la parte inferior izquierda, de color verde, está un campo. ¿Qué es lo que tenemos en ese campo? ¿Qué aparece en ese campo verde que está hacia la izquierda? ¿Un choclo? ¿Está representando la agricultura? A ver, no es un choclo, es un maíz. El choclo es hay una particularidad del maíz en todo caso, ¿no? Pero es un maíz, ¿no? Está representada una planta de maíz. Es verdad, profesor. ¿Qué más? ¿Qué cosa más hay ahí? Profe, un poquito para precisar, choclo es la palabra quechua para decir maíz tierno, ¿no? Gracias, Rolando. Sí, correcto. Y además de ese maíz, además del maíz, de una mazorca de maíz, ¿qué otra cosa hay en ese campo verde? Profesor, me parece una herramienta de arado como la chaquitaglia. Es la representación, correcto, de una chaquitaclia que se conoce, pues, de que por lo menos, de repente desde mucho más atrás, pero que los incas fueron los que lo utilizaban. Aparentemente esto podría venir desde mucho más atrás, ¿no? Entonces estamos hablando de un cultivo, el maíz, que antes
se decía que era originario tanto de la zona mesoamericana como de la zona andina, aunque ahora aparentemente se ha quedado en que solamente se originó en la zona mesoamericana, ya no en los Andes. Y la chaquitaclia, que significa como una representación de la tecnología, ¿sí? De los antiguos habitantes de estas tierras, ¿no? En las que, y que nos representan a nosotros, pues, ¿no? Como universidad, que producimos, desarrollamos y aplicamos de la mejor manera diversas tecnologías para hacer producir la tierra, ¿no? Hacia la derecha, la parte inferior derecha, tenemos en un campo medio rojizo a un auquénido. ¿Qué auquénido es? La vicuña. ¿Seguros? ¿No es alpaca? ¿O no es una llama? ¿Por qué dicen que es una vicuña? Ahí por el chat también están diciendo la alpaca. Profe, Porque también está presente en el escudo nacional. A ver, es una muy buena razón. ¿Qué otra razón creen ustedes? la silueta es muy delgada con respecto al cuello. Puede ser por eso la vicuña. Correcto, también por eso, por que la figura está más cerca a una vicuña que a una alpaca. La alpaca es más baja, tiene patas más cortas y es más gruesa, ¿sí? Su cuello es mucho más grueso que la vicuña, que es mucho más fina. Y además por la riqueza que da, es decir, por no tanto desde el punto de vista de la alimentación, sino por la riqueza que se genera a partir de su fibra, ¿no? Que se dice que son las más finas del mundo. ¿Qué algo más? ¿Qué cosas más hay en el escudo? Hay dos temas más en el escudo de la universidad. ¿Qué otra cosa no hemos hablado? De colores, por ejemplo. En el campo superior, ¿qué color hay? ¿Aló? El azul celeste, profe. Celeste. ¿Qué cosa podría representar? El cielo peruano. El cielo del Perú, pues, ¿no? Particularmente el de la zona andina, ¿no? Porque la costa central y sur no tienen ese color nuestro cielo, ¿no? Y además también el color de qué? De las olas, quizás. Color del océano, ¿no? La representación del océano, ¿no? Y por eso están en blanco está la representación de las olas del mar, ¿no? Que vienen a ser otra de nuestras riquezas naturales, ¿sí? Con las diferentes especies, pues, de peces y mamíferos que hay en el mar, ¿sí? No sé si de manera general, eso es lo que nuestro escudo, el escudo de la universidad, indica. No sé si Rolando tienes algo más que precisar sobre nuestro escudo, que algo se me haya escapado. Eh, no, profe, solo de repente algo que le sirva, ¿no? El escudo y en realidad todos los símbolos de la universidad, digamos, están, ¿cómo decirlo? La palabra no es patentada, pero sí, digamos, estandarizados, ¿ok? Y no se pueden utilizar de cualquier manera, pues como se pueden ir a encontrar. Entonces, si ustedes quieren ver la forma adecuada, cómo usar sus logos y las calidades, etcétera, yo les recomiendo que busquen logo UNALM en Google y van a tener acceso pues a distintos logos. O sea,
¿Por qué distintos? Porque tienen distintas calidades según la forma en la que los vayan a utilizar, ¿no? Y aquí una precisión, y gracias por esto. ¿Quién puede utilizar un logo de una institución de manera general? ¿Cualquiera puede utilizar un logo? Jóvenes, ¿cualquiera puede utilizar un logo de alguna institución? ¿Qué creen ustedes? Pero vamos a buscar al azar. ¿Qué dice María José? ¿Se me escucha? Se ¿Sí? te escucha, María José. Sí. No, yo creo que no, cualquiera no puede usar un logo, porque tiene cierto valor, ¿no? Correcto, señorita. Cualquiera no puede utilizar el logo. Entonces, ¿quiénes pueden utilizar un logo entonces? Cualquier logo de alguna institución. ¿Quién puede utilizar un logo? El logo de alguna institución, de un organismo, de una organización, etcétera, ¿no? Probablemente los que pertenecen a la institución. Los que pertenecen a la institución, cualquiera puede hacerlo en una institución. Mm, bueno, particularmente no sé si estaría considerado, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en los informes, pero de una manera gráfica. Y no sé, yo creo que sí, en todo caso, los alumnos, tanto como los dirigentes, podríamos utilizar el logo de alguna manera. Solamente los que tienen permiso pueden usar un logo. Solamente los que tienen permiso. Y además, solamente cuando hay un documento oficial de la institución, pueden las personas autorizadas a usar un logo. Como ejemplo, les diré que hace algunos años salió una directiva en nuestra universidad que para toda comunicación interna no debemos usar logo, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes pueden utilizar el logo de la universidad en sus informes? ¿Son sus informes documentos oficiales? A ustedes que les gusta, disculpen ustedes la expresión, a ustedes que frecuentemente publican en la web, ¿podrían publicar en la web sus informes con el logo de la universidad? No, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, jóvenes, es, es mejor acostumbrarnos en eso y me parece que recomendaría que sus informes no tuvieran los logos ni de la facultad ni de la universidad. Sí los nombres, evidentemente, ¿no? Universidad Nacional Agraria de La Molina, Facultad de Ciencias Forestales, curso tal, nombre tal, pero no los logos, porque no son documentos oficiales. ¿Sí? Ok, un paréntesis nada más para analizar algunos aspectos que de repente que son comunes en nuestra vida diaria y a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? No, profe, bien importante, y si me permite también hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros somos mucho de promover que ustedes se organicen, ¿no? Y de repente se preparen, busquen personas que dicten cursos, etcétera, y van a conocer que en la facultad, algo que de repente no saben, ¿no? O si ya lo saben de repente también, existe un centro federado de estudiantes por cada facultad. Ustedes tienen el Centro Federado de Ciencias Forestales, ¿no? Y además tienen otros tipos de organizaciones como los círculos de investigación, según el tema que ustedes vayan a elegir, y a veces un poquito se les va de la mano, pues, la, la, el emprendimiento, vamos a decirlo así, y mandan un curso y ponen, digamos, el logo de la universidad, de la facultad, incluso llegan a cobrar, ¿no? Se han dado casos donde nos preguntan a los profesores, oye, ¿quién está dirigiendo esto? ¿No? ¿Quién ha gestionado esto? ¿Por qué se está utilizando el nombre de la universidad? ¿No? ¿Por qué? No por un tema de confianza, sino un tema de formalidad, ¿no? Puede ser que la información que se esté dando
tenga por ahí algún error, ¿no? Puede ser bueno, y también si hay un ingreso, precisamente y están utilizando luego la universidad sin su permiso, ¿no? Están, digamos, ganando a través de la imagen de la universidad, y la universidad paga impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Siempre que vayan a organizar algo digamos, de mayor jerarquía, no estamos diciendo que no lo hagan, hay que tratar de coordinar, pues, con las distintas unidades que hay en la facultad, ¿no? La unidad de investigación, si es por un tema, algún curso de proyección social, ¿no? De extensión, hay varias unidades que van a ir conociendo a lo largo del ciclo, que los van a ayudar, pues, para estos propósitos. Correcto, correcto, Rolando. Porque imagínense ustedes, en el caso que plantea, en el ejemplo que plantea el profesor Montenegro, ¿qué pasa si la SUNEDU ve un curso con el logo de la universidad que se está cobrando? La SUNEDU le va a preguntar al rector, oye, tu universidad no me ha informado esto, ¿sí? Y le cae alguna reprimenda a la universidad o hasta una multa, ¿no? Entonces eso ya, el uso indebido de los logos ya pasa inclusive a aspectos legales, ¿no? Ok, dicho esto, vamos a... ¡Ja! Le he puesto doble acento, qué bueno. Vamos a continuar con la charla que teníamos la semana pasada. ¿No? Habíamos visto pues que los primeros eh, individuos del género Homo, ¿no? No digo Homo sapiens, estamos hablando de anteriores, de alguna manera empezaron a organizar para la caza, ¿no? A partir de qué Homo manejaban fuego, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Bueno, entonces acuérdense que a partir de hace cuántos millones de años ya se manejaba el fuego, ¿no? Entonces, y los neandertales por lo menos ya se organizaban en grupo y utilizaban el fuego, y los Homo sapiens después también, evidentemente, para hacer una suerte de lo que en nuestra la época antigua, pues aquí en el Perú se llamaban los chacos, ¿no? ¿No? Acorralaban a los grandes, los asustaban con el fuego, los arreaban de alguna manera en cañadas, en quebradas, y y ahí los lanceaban, ¿no? Y los mataban, ¿no? Y era la fuente de alimentación, ¿no? Particularmente, si bien los primeros Homo sapiens comían de todo, pero la base de su dieta, si lo podemos llamar así, era carne, ¿no? Era carne. Y es por eso, se dice, que pudieron desarrollar la capacidad craneal del cerebro que tuvieron. Y por eso les daba la cantidad de energía que requerían en esos años de climas fríos también, ¿no? También vimos esto que los primeros Homo sapiens pues llegaron, lo que se dice ahora, ¿no? Llegaron en dos o tres oleadas, ¿no? Por el estrecho de Bering, ¿no? Al extremo norte del continente, ¿no? Y ahí se desplazaron hacia el sur, ¿no? Observen ustedes aquí, se han encontrado los restos más antiguos que se hayan encontrado, pues están en Puerto Montt, al sur de Chile, ¿no? Y que con base a la datación con carbono, pues tienen 12.500 años de antigüedad, ¿no? Es decir, hace 10.500 años ya había gente acá, ¿no? Y si
para que haya en 10.500, perdón, hace 12.500 años ya había gente acá, imagínense pues cuánto tiempo pasó a que los otros seres humanos, Homo sapiens, se trasladaran, ¿no? Se asentaran, conocieran, ¿no? Y se distribuyeran, ¿no? Entonces, pasado pues un par de miles de años por lo menos, ¿no? Para hacer todo este viaje. Y ahora comentábamos también sobre la revolución neolítica, ¿no? Que fue la invención de la agricultura, ¿no? Que hizo que los seres humanos, los Homo sapiens, pues eh, dejaran de ser nómades para instalarse en poblados, ¿no? Eso es lo que más o menos vimos la vez anterior. Este hecho, pues, hizo que también hubiera una eh, eh, que cada grupo, no todos se dedicaban a lo mismo, ¿no? Algunos eran agricultores, otros se dedicaban al ganado, otros se dedicaban a cerámicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso eran los inicios de una organización. Eran pequeños asentamientos, ¿no? No estamos hablando de poblados, en todo caso, todavía. El hecho de que se asentaran, el hecho de que se asentaran ya en poblados como el de la gráfica, la figura que tenemos aquí, que está cerca en las partes altas de un valle, ¿sí? Era porque ya había excedentes agrícolas, excedentes de ganadería, ¿sí? De productos ganaderos, lo cual pues permitía cierto confort en todo caso, ¿no? Y esto se produce pues hace lo más antiguo que se conoce hasta ahora, ¿no? Porque saben ustedes que todo esto es la arqueología, las búsquedas arqueológicas es la encargada pues de analizar, investigar, estudiar nuestro pasado, ¿no? Entonces, el conocimiento que hay hasta ahora es de que hace pues 8.000, 10.000 años atrás se empezó la agricultura en la región llamada Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia porque es el nombre en griego, en latín, y me parece que es en griego, ¿sí? Que significa una región entre dos ríos. Y esta hacía referencia entre el valle del río Tigris y el valle del río Éufrates, ¿no? Que está pues en, por la zona de Irak, más o menos ahora, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Como dice ahí, que se le ya ha llamado como la cuna de la civilización, ¿sí? La cuna de la civilización humana. Aunque, como vamos a ver, no fue la única, no fue la única. Lo que sí podemos decir, como también lo veíamos en la clase anterior, podríamos decir que fue la cuna de la civilización de los continentes pues, de Europa, eh, Asia y África, ¿no? ¿No? ¿Por qué ya se llama la cuna de la civilización? A ver, señor Castro, señor Castro, Imagino que yo soy un Frank Castro. no, le voy a pedir algo. Dígame. ¿Podría usted buscar en el diccionario de la RAE qué significa civilización, por favor? Sí. Sí, ya lo tengo, profe. Ok, Ya dice conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana.
¿Qué más tiene otra acepción también? A ver. eh, pero ya, también dice, sí, estadio de, Estadio. ajá, estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Ejemplo da, pues, los beneficios de la civilización. Y como 3.3 dice acción y efecto de civilizar. Gracias. Entonces, la civilización es, es el conjunto, pues, de elementos, ¿no? De saberes, de usos, de costumbres, de tecnología, ¿no? De un grupo humano. Entonces, y de manera organizada. Y además habla de políticos, ¿sí? Entonces habla de organización, habla no solamente de que hay un clan, ¿no? No solamente es un clan que está reunido y evidentemente el de más edad, el más antiguo, el más viejo es el que ordena un poco o dirime un poco las cosas, ¿no? Los problemas. No, estamos hablando de una sociedad en la cual existe un grupo o una persona que ejerce el poder, por eso la política, ¿no? Y la mayoría es la que sigue a este grupo, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de una organización mucho mayor, ¿no? Y cuando se habla de estadio, se habla de un estado, ¿sí? Estado en el tiempo, ¿sí? No estado político, sino un estado en cuanto a un estado situacional, ¿no? Es decir, que la civilización va, va evolucionando, va cambiando en el tiempo, ¿no? Ese es el otro aspecto. Entonces, en este sitio, llamado Mesopotamia, pues ahí fue la primera área que se conoce, ¿sí? En el que se comenzó pues a todos esos conocimientos que se tenían, tecnologías, ¿sí? Las, los conceptos sobre el teológicos, ¿sí? Ya a expresarse en religión, ¿no? En expresiones artísticas, ¿no? Y empiezan a gestarse y a trabajarse en un grupo humano, en el que ya habían un grupo dominante, ¿sí? Que generalmente era el grupo político, el rey, como quieran llamar, otro grupo de poder que era el grupo sacerdotal de las religiones, ¿sí? Y a partir de ahí habían otros grupos, algunos eran los estudiosos, la ciencia, los doctores, ¿sí? Los médicos, digamos, y otros los que producían, ¿no? Los artistas también y otros los que producían. Entonces, todo esto, pues, generando, a su vez, mayor conocimiento, ¿sí? Mayor conocimiento que da posibilidades a mayor, entre otros, a mayor tecnología para un mejor aprovechamiento de la tierra, ¿sí? Se comienzan ante la necesidad de querer producir más, porque hay más población, más cultivos, entonces ya ya se sabía la necesidad del agua, los requerimientos de agua para las plantas, entonces ya se comienzan a desarrollar pues todo lo que es la hidráulica, ¿no? Las, todo el sistema de regadío, ¿sí? Ya se comienza a desarrollar pues ver qué suelos eran mejor para producir tal o cual producto, ¿sí? Ya se comienzan también a domesticar animales, ¿sí? Entonces, ya empieza lo que ahora somos, ¿no? El, que de un ambiente rural totalmente, que donde nace, donde se desarrolla, nace el Homo sapiens, cambia pues, comienza a cambiar a un ámbito urbano, ¿no? Que es lo que estamos
pasando ahora, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el Perú, prácticamente los 2/3 de la población peruana están en una urbe, en una ciudad, es urbana, ¿sí? Y apenas 1/3 está en el campo, ¿no? Ya tiene bastantes implicaciones que ya ustedes van a ver, ¿no? Ahora, esa riqueza que hubo en esta región de Mesopotamia, ¿sí? Que está aquí representada en este mapita que está acá, ¿no? Está el río Éufrates y el río Tigris, ¿no? En esta zona, ¿sí? Eh, pues hizo que este, fuera un área de mucha riqueza. Se creó pues en el tiempo los babilonios y los asirios pues se establecieron ahí, desarrollaron sus civilizaciones, ¿sí? Y apareció pues un nuevo grupo que eran los ejércitos, ¿no? Y los militares, ¿no? Para cuidarse, pues, para cuidar sus riquezas en todo caso, ¿no? Eh, Fue tal el conocimiento que desarrollaron estas civilizaciones que, por ejemplo, tenían sus sirugats, si mal no me acuerdo el nombre, lugares torres que ellos se construyeron, pues para observar las estrellas, ¿sí? O jardines colgantes en sus palacios, ¿no? Cómo regar sus jardines colgantes era espectacular para las épocas, ¿no? ¿Sí? También, eh, si se menciona la clase anterior, desarrollaron las ciencias, ¿no? Los inicios de la geometría, los primeros conocimientos de la geometría nacieron ahí, ¿no? Para desarrollar sus métodos de medición de sus parcelas agrícolas, ¿no? Porque era importante el saber cuánto estaban produciendo para su población, ¿sí? Por eso hubo esa necesidad y por eso se desarrolló la ciencia para este, cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces fue el primer foco de luz en, en este continente este, europeo, africano y asiático, ¿no? Esta es una zona de transición entre estas tres grandes continentes, ¿no? Evidentemente que esta irradió pues todo este, todo su saber, todo su poder, todos sus conocimientos a todas las, todos los territorios circundantes, ¿no? Y uno de ellos pues, fue en esta zona donde se estableció el pueblo de Israel, digamos, los judíos que desarrollaron su propia religión, ¿no? En el que religión y tradición, ¿no? Que indican de la cual proviene la mayoría de nuestra religión, la, la católica cristiana, ¿sí? En el que fijan, en nuestras Biblias dicen eso, en que fijan que el paraíso terrenal estaba en esta zona, ¿no? Creían que el paraíso terrenal estaba por esta zona por la abundancia que tenían. Y si esto fue así, entonces los primeros hombres debieron haberse desarrollado aquí, ¿no? Dios bendijo esta zona, esta tierra, ¿no? ¿Sí? Y es más, Abraham, que es el padre fundador del pueblo judío como del pueblo árabe, ¿sí? El pueblo semita, los pueblos semitas en general, pues salió de Ur, ¿no? Salió de Ur aquí, ¿no? Que estaba en esta zona, ¿no?
Entonces, y son hechos estos históricos, ¿no? No son mitos, son históricos. Así que de ahí, para que vean ustedes la importancia de este primer foco de civilización que se le haya dado a llamar la cuna de la civilización. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Bien, hoy esa zona, pues, hasta Bagdad, ¿no? Está básicamente, es, es hoy el país de Irak, ¿no? Donde se desarrolló, pues, la guerra de la tormenta del desierto con los Bush, ¿no? El presidente americano Bush, el padre, ¿no? Y además también, pues, aquí se desarrolló el cuento de las mil y una noches, ¿no? O sea, aquí en esta zona se desarrolló mucho de la cultura que, occidental en todo caso, ¿no? Que durante la época de la Edad Media, es decir, entre los 800 a 1400 más o menos, la cultura o civilización europea dejó de lado, ¿no? Que fue la Edad Media, la época oscurantista en Europa, y que en esos años toda los árabes, ¿sí? Sí desarrollaron, ¿no? Que sirvió de base para, en la etapa del Renacimiento, sirvió de base para el desarrollo de la cultura civilización europea, dicho sea de paso. Como le decía, pues aquí está Mesopotamia, ¿no? No solamente fue aquí donde tal vez según los economistas actuales, podría haber sido el primero, ¿no? De se desarrolló la agricultura, pero hubieron otros, como mencionábamos, la clase anterior, ¿no? La clase anterior. Este, Mientras que, quisiera recalcar, mientras que estos de aquí estuvieron comunicados, por lo tanto, el paso de información, el traspaso de información, la comunicación de la información, de los conocimientos fue más o menos fácil, ¿sí? Que permitió el desarrollo propio, pues, en otras áreas. En el caso nuestro, de las Américas, fue un desarrollo paralelo, ¿no? No hubo, no hubo una comunicación, no hubo posibilidades de retroalimentarse con los saberes de los vecinos, ¿no? Por eso aquí tanto en la Mesoamérica como en la zona andina, fueron prácticamente, se autogeneraron, se autogeneraron sus propios conocimientos. Ellos generaron sus propios conocimientos aquí, ¿no? Se enfrentaron a los mismos problemas que los otros, pero desarrollaron sus propias soluciones. Y aquí en nuestro país se habla que la cultura madre, la primera que es que dio origen a nuestra civilización antes de la llegada de los europeos, fue la civilización caral, ¿no? Hace unos 5.000 años, en donde se desarrollaba, pues, agricultura intensiva, ¿no? ¿No? Calabazas, achiras, pacae, pajuro, maní, ají, guayaba, lúcuma, papa, payar, camote, frijol, palta y maíz. Todo eso cultivaban ahí en Caral, hace 5.000 años, ¿no? O sea, hace 3.000 antes de Cristo, ¿no? Pero de manera particular el algodón, ¿no? Que fue la base de su desarrollo tecnológico, ¿no? Pero si eso fue así, vamos pensando, si ya en Caral, que fue la primera civilización donde habían urbes, donde había una urbe, ¿sí?
cómo se inicia la agricultura en nuestro país. Tendría que haber sido mucho antes, ¿no? Así entonces, y he puesto entre comillas los antiguos peruanos, porque en esos entonces no existía el Perú, pues, ¿no? Sí, el Perú existe de 1821, ¿no? Entonces no eran antiguos peruanos, eran los habitantes de esas tierras, ¿no? Se dice que hubieron, hay dos teorías, ¿no? Unas que dicen que ingresaron por las tierras altas, ¿no? Por la cordillera, porque evidentemente, a pesar de que habían climas diferentes hace 10.000 años, la costa era desértica, ¿no? Y por lo tanto, por ahí no podrían haberse trasladado, ¿no? No podían haber atravesado los desiertos. Repito, por más que hace 10.000 años el clima era diferente, sino que lo hicieron por las partes altas y eventualmente las condiciones de clima eran más suaves, ¿no? que hay ahora. Y hay algunas teorías que dicen que más bien también se trasladaron por el mar, ¿no? Por medio de botes, ¿no? Eh, bajando por el Pacífico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, lo que se conoce, ¿no? Las teorías que hay hasta ahora, ¿no? Se supone, pues, de que todas estas migraciones fueron buscando alimentos, ¿no? Buscando sitios donde desarrollarse y alimentos. Eh, una de las razones por las cuales una población migra es porque ya en la zona de donde sale, pues no hay tantos recursos, ¿no? No hay tanta riqueza, ¿no? O hay exceso, o en parte debido a que hay exceso poblacional. Tal vez, tal vez haya sido ese también la razón por la cual hubieron todas estas migraciones, ¿no? Con la tecnología de esos años, pues no se podía producir alimentos para toda la población que había, ¿no? Por eso empezaron a migrar, ¿no? Persiguiendo pues a venados y guanacos, como dice ahí, ¿no? Ese es otro aspecto que nos lleva a meditar, ¿no? ¿Cuánta población había? ¿No? Si ya no habían excedentes ya no había producción para más gente, que esta tuvo que emigrar, ¿no? Entonces, y llegaron aquí a los territorios que ahora son el Perú, ¿no? Y pudieron pues, desarrollar pues, una serie de cosas como aprovechar los recursos marinos como el caballito de Totora, ¿no? E iniciar la agricultura en el Valle de Alto Saña, iniciar la agricultura en el Valle de Alto Saña, ¿no? Que se está en Cajamarca, en un sitio llamado con ñ por si acaso, Ñanchoc, hace 9.000 a 7.000 años. De lo encontrado hasta ahora, y todo fechado con el carbono 14, pues se cree que, bueno, se sabe que han encontrado, mejor dicho, semillas de calabaza de hace 8.000 años, ¿no? Hace 6.000, 8.000 años, ¿no? Es decir, que había agricultura incipiente, había agricultura en Anchoc en esos años, hace 6.000, 8.000, 7.000, 8.000 años, ¿no? Había maní, ¿no? De hace más de 6.000 años. Y se han encontrado fibras de algodón hace más de 4.000 años, ¿no? Entonces, la agricultura empezó con calabazas hace 8.000 años, ¿no? Hace cerca de 8.000 años en el Perú, ¿no? O sea, podemos dar que ese es el inicio de la agricultura en el Perú, ¿no? A ver, señorita Valiente, Sí, profesor. busque pues por favor en, este, en la web Ñanchoc, con ñ acá. Ok, profesor.
Lo leo, profesor. Por favor. Ñanchoc es un sitio arqueológico situado en el valle del Alto Saña, Cajamarca, en el norte del Perú. Allí se hallaron las evidencias de un poblado del periodo arcaico temprano, cuyos habitantes serían los primeros horticultores, es decir, agricultores incipientes de América, con una antigüedad de unos 8.000 años antes de Cristo, obtenido de las pruebas radiocarbónicas a las que fueron sometidas semillas de una especie cultivada en esta remota época, que en este caso fue la calabaza moschata o zapallo loche. Los, Sí, siga, siga, siga. disculpe. Los ñanchoc fueron uno de los primeros pobladores del norte del país que se dedicaron a la horticultura, razón por la cual son considerados los primeros descubridores de la actividad agrícola, lo cual es significativo para la identidad de los cajamarquinos. Gracias. Sí, eso es todo, profesor. Muchas gracias, señorita. Entonces, Ñanchoc, ¿no? Entonces, ahí es donde en el Perú se tiene evidencias de que a esos años, pues, se inició la agricultura, ¿no? Eso hasta que otro arqueólogo, no encuentre otras evidencias, ¿no? Aquí en las tierras del Perú o en el territorio, en otro territorio, ¿no? Y eso nos hace pensar, jóvenes, eh, la civilización que empezó a generarse, que se empezó a gestar en estas tierras. En Yanchok todavía no había esta civilización, había algunos poblados, ¿no? A un grupo de gentes que empezaron a desarrollar la agricultura. 3.000 o 4.000 años después, fíjense, 3.000 a 4.000 años después, en Caral, es donde se tiene evidencias que se tiene la primera desarrollo de civilización en nuestro territorio. No, repito, no se han encontrado evidencias de sitios o áreas más antiguas. ¿Sí? ¿Está claro? Podría existir. La civilización en el Perú podría haberse desarrollado mucho antes que Caral, pero no hay evidencias hasta ahora. ¿No? ¿Alguna pregunta sobre esto? Voy a dejar de compartir esta presentación por un momento para pasar a otro documento. ¿Sí? Un ratito, por favor. Estamos viendo unas imágenes de Google Earth, ¿sí? Aquellos que puedan entrar, ¿no? Observen ustedes, aquí está Piura, ¿no es cierto? Aquí están los valles de la costa. Vamos entrando a un zoom. Ya aparecen nombres, aquí está Ñanchoc. ¿Sí? Ñanchoc. Aquí está Chiclayo. Dice Nanchoc, profe. No, la ñ, pues, son gringos, pues, con ñ, con ñ. Señorita Valiente, ¿usted que leyó cómo llevaba ñ o era n nada más? Era N nada más, profesor. N. ¿N? ¿Segura? Uh-huh. Bueno, el título principal lleva ñ, pero lo demás en el texto se escribe con N. Pero creo que es un error. No sé. Bien, ¿no? Pero es Ñanchoc con N, ¿sí? Entonces, esto es Cajamarca,
tengo problemas de refrescamiento de la imagen, ¿sí? Este es el río Saña, ¿sí? Inanchoque está por acá. Desgraciadamente, repito, tengo problemas de refrescamiento de la imagen. Si no hubiésemos logrado alguna, alguna mejor resolución, ¿sí? Está en Chiclayo, ¿no? Y bueno, ya que ya hubiese querido mostrar algo más, pero tengo problemas con la imagen. Entonces, ya saben ustedes, tienen ya una idea, ¿no? Por dónde más o menos se encuentra pues el lugar en donde se produjo pues el primer desarrollo agrícola conocido hasta ahora, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Continuemos entonces con esta presentación. En ese entender, hemos hablado que algunos llaman pues a la invención, descubrimiento, invención de la agricultura como como habíamos visto, la revolución del neolítico, ¿no? Hay un autor, Toffler, que lo ve de otro punto de vista y que habla de la primera ola, ¿no? El primer invento de la humanidad, ¿no? Y esto nos da otro tipo de enfoques, ¿no? ¿No? Ya desde el punto de vista del desarrollo de conocimientos. Una cosa que nosotros debemos comprender, entender, como he querido mostrar de alguna manera, es de que desde que hubieron los bípedos, por lo menos, y los individuos del género Homo después, y evidentemente el Homo sapiens también, con mayor énfasis, nosotros hemos interferido en el medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Básicamente, pues, para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y así está, ¿no? Y así lo dice aquellos que por un lado del Génesis, hay aquellos que a uno les guste, en buena hora, que les guste leer la Biblia, en el Génesis lo indica, ¿no? En la creación del hombre, ¿no? Indica pues que, en otras palabras, indica pues de que todo lo que hay sobre la tierra es para el servicio y utilización del hombre, ¿no? ¿No? Entonces, está ahí, ¿no? El ser humano, el Homo sapiens ha tomado pues que todo lo que está en la naturaleza está a su disposición para satisfacer sus necesidades, ¿no? Estamos hablando aquí del Homo sapiens, ¿no? Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de los que viven en costa, sierra, selva, ¿sí? Sea cualquiera su nivel tecnológico, ¿no? Entonces, eso pues ha intervenido pues en todo, ¿no? ¿Sí? Eh, de todo en toda la historia de la humanidad, ¿no? ¿Sí? En toda la historia de la humanidad, ¿no? El hombre, pues, por eso se crean las normas, las leyes, ¿no? Los aspectos legales, ¿no? Para poder regir la vida en sociedad de los seres humanos,
¿no? Para que no se haga lo que cada uno quiera hacer. E inclusive, no solamente en la relación con los humanos, sino además también con el medio ambiente, ¿no? Hay, hay normas, ¿no? Hay normas que establecen, lo hemos mencionado, que establecen, pues, se desarrollan normas para eh, 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 la relación del hombre con el bosque, ¿sí? El hombre con el bosque, ¿no? Hablábamos de la primera constitución, la Carta Magna, hablábamos de Carlomagno, ¿no? Hay documentos escritos, he podido leer el otro día, del País Vasco, documentos del año de 1200, ¿no? En que habla, pues, todas las penalidades que hay por aquellos que cortan un árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso estaba al servicio no del poblador, sino de la comunidad o del señor, ¿no? Entonces, es esa interrelación con el medio lo que nos hace a nosotros eh, este desarrollo de normas, leyes, y empezamos a estructurarnos como una sociedad para resolver nuestras necesidades, ¿no? ¿No? Entonces, ahí como ya había mencionado, pues, ¿quién se encarga de hacer qué? ¿No? ¿Quién se encarga de hacer qué? Y esa es una de las primeras cosas que se detallan para reconocer a una civilización. Por ejemplo, el arte, ¿no? Por ejemplo, la cerámica, ¿sí? Entonces, esta primera ola, según Toffler, pues es la sociedad agrícola, ¿no? Basado en una familia numerosa que está ahí, ¿no? En que hay, pues, eh, varias generaciones, dos, tres generaciones, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, de que los seres humanos, pues, no, en esos años no vivían tanto, ¿no? También. Para sustentar este tipo de sociedad, ¿no? Tendría que haber tierras que permitan el desarrollo de las actividades agropecuarias, ¿no? Es decir, para que se puedan sembrar, para que se puedan criar ganados, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa es cuánto puede, con cuántas personas se puede eh, cultivar, cosechar de la mejor manera, hacer producir la tierra, ¿no? Y esto está en relación con la superficie y con la calidad de esos suelos, ¿no? Entonces, es así que se empieza ya a generar la acumulación de riquezas, ¿no? Lo cual hace, pues, de que haya algunos que tengan ya el capital, ¿no? Y que permita, pues, tener una fuerza de trabajo a través de contratar a terceros para hacer producir la tierra, ¿no? Eh, en el tiempo, pues, con los enfrentamientos que habían sea por ganar más tierras, sea por aprovecharse de la riqueza de los vecinos, pues en estos enfrentamientos generalmente los capturados, los prisioneros, eran vueltos esclavos, ¿no? Y estos esclavos, para salvar la vida, pues eran obligados a trabajar gratis en estas tierras, ¿no? De esta manera es el ser humano que transforma la cobertura natural en una cobertura agropecuaria, ¿sí? Y esto se ve en todas partes. Esto se ve en todas partes dependiendo de la tecnología
que desarrollar, ¿no? En Europa, pues casi toda Europa, a excepción de la parte media y sur de España, de la península ibérica, pues estaba cubierta de bosques, ¿no? Que ahora, pues, que ahora no existen, ¿sí? Solamente hay áreas, algunas cuantas áreas cubiertas de bosques, ¿no? Naturales, ¿no? Todo eso fue, todo ese paisaje fue cambiado, pues, para este tipo de producción eh, agropecuaria, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues, las herramientas con las cuales se tenían, ¿no? Eh, ya en Europa, desde muy, que viene ya desde antes de la época de los romanos, ya se podía, pues, se producía acero, ¿no? Y esto permitió, pues, hacer, construir hachas, machetes, etcétera. Y eso, pues, produjo el poder cambiar el uso de la tierra, cambiar el uso de la tierra, ¿no? Y además, pues con estas mismas tecnologías, ya no solamente se contaba con chaquitaclias, sino también con caballos, con arados jalados por caballos o por bueyes, lo cual hacía que a una mayor producción, entre comillas, de la tierra. Esto es en Europa. En nuestras áreas también ocurrió lo mismo, ¿sí? En nuestros territorios también ocurrió lo mismo. Tanto costa como, por ejemplo, en la costa, pues se supone que la costa central y la costa sur estaba toda cubierta por la vegetación llamada lomas, ¿sí? La vegetación de lomas, que era estacional, ¿no? Ahora, pues solamente existen algunas áreas, ¿sí? La loma de la Chay, por ejemplo, las lomas de Lúcumo, ¿sí? Como ejemplos, ¿no? Pero esto siempre, antes de la llegada del ser humano aquí, eso había, ¿no? Se cuenta, se dice que a ciertas zonas bajaban inclusive las vicuñas, ¿no? En ciertas épocas del año. Pero eso es, con una mayor cantidad de población, todo eso desapareció, ¿no? Ahora, también eso ocurrió en la sierra, con todos los bosques naturales que hubieron en las partes bajas de los valles. Eso fue cambiado, pues, para producir agricultura, ¿no? Y estamos hablando, pues, en ciertas zonas, ¿no? De los bosques tipo, pues, Molle, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces han habido muchos, este, formaciones boscosas de ese tipo, ¿no? Y ni qué decir, eh, desde muchos antes de los incas, ¿no? Estamos hablando de los Wari, por lo menos de los Wari, ¿no? De que comenzaron a trabajar terrazas para modificar su medio ambiente, para producir más agricultura, ¿no? Para producir más agricultura. Según el ingeniero Mason, ya fallecido, era un especialista de la antigua UNERN, ¿no? Un estudioso de los andenes. Según sus estadísticas, según sus estudios, él mencionaba que en el territorio de lo que hoy es el Perú había tal cantidad de andenes que él calculó que se podían alimentar 10 millones de personas. 10 millones de personas, ¿no? Eso era lo que había acá. Y eso que no tenían sus herramientas no eran de acero. Aquí no hubo acero. Aquí hubo una metalurgia, también había metalurgia, pero dada a la belleza, ¿no? Y las filigranas de oro que se desarrollaron, por ejemplo, ¿no? Este, hacia eso estaba dirigida la
la metalurgia, no a la producción de herramientas, sino a la producción de belleza, ¿sí? Y comprenderán ustedes que con herramientas de piedra, en el caso de los Andes, o de madera, con mayor razón en el caso de la selva, pues esas poblaciones no pudieron transformar mucho su medio ambiente, pero lo hicieron, ¿no? En el caso de la selva, solamente tenían apenas, si es que con los intercambios que habían con la gente de la sierra, hachas de piedra, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que nos demoraría tumbarnos un árbol con un hacha de piedra? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Una semana? Se dice que una semana aproximadamente, ¿no? Entonces, es claro que los antiguos habitantes de la selva, pues no pudieron hacer lo que se hace ahora, ¿no? Lo que se comenzó a hacer después de la llegada de los españoles que trajeron el acero, ¿sí? Que es tumbarse un área en el de bosque para hacer cultivos, ¿no? Las tumbas y quemas. Con evidencias de que se han encontrado en Brasil, es probable que sí hayan habido quemas, ¿no? Es probable que sí haya habido una producción hortícola al interior de los bosques, ¿sí? Porque parece ser que se han encontrado algunas áreas y eso podría ser que esos conocimientos hayan viajado, entre comillas, hacia la selva del Perú, por lo menos en las tierras bajas. Se han encontrado evidencias de que se ha encontrado carbón, ¿no? Carbón enterrado en grandes extensiones, ¿no? En grandes extensiones de tierra, ¿no? Y esto pues evidentemente para mejorar la calidad de los suelos, ¿no? Mejorar la calidad de los suelos. En algunas partes estaba el carbón mezclado con pedazos este, de, de arcilla, no decía, no, sino de platos, de ollas, de arcilla rotas, ¿no? Porque según los estudios que han hecho, la combinación de esta arcilla que estaba en estas ollas, trabajada de esa manera, pues viabilizaban mejor el carbono que había este, en el carbón hacia las plantas, ¿no? Y también es probable que lo que hayan, que en la selva, es probable, no hay evidencia, desgraciadamente el clima en la selva no ha permitido que como en la Sierra y Costa, que se guarden evidencias, se mantengan en el tiempo evidencias de esto. Es probable que en muchas áreas de la selva lo que veamos nosotros pues no haya sido el bosque original. Lo que se ha encontrado en Brasil, por ejemplo, es de que estos lugareños tenían una suerte de huerto, ¿no? En medio del bosque plantaban especies de árboles que les servía como alimento, ¿sí? O, o algún producto para su supervivencia, ¿no? De esa manera manejaban las tierras también, ¿no? Entonces, todo esto era parte de sociedades agrícolas, más con mayor o menor desarrollo, de acuerdo a los niveles tecnológicos alcanzados y de acuerdo pues a su medio ambiente también, ¿no? Pero la cosa clara también es de que la fuerza en unos primeros momentos, los primeros estadios, era que la fuerza laboral humana era importante, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los pueblos antiguos de China y aparentemente también hasta ahora, no tengo recientemente, favorecían a los hijos varones porque eran fuerza laboral, ¿no? Hay documentos de diversos tipos que indican que inclusive llegaban a matar a las hijas mujeres, ¿no?
porque no, no ayudaban a esta fuerza laboral, ¿no? Así podían tener muchos hijos varones, ¿no?